Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Tenemos el objetivo de charlar un poco, es un poco la petición que nos hizo José Manuel y Fernando Benzo de la Federación, hablar sobre la comercialización del cómic, y lo hacemos además con una mesa de lujo. Tenemos a un representante de cada uno de los eslabones de la cadena de valor del mundo del cómic, ¿no? Desde el origen, evidentemente, desde la creación editorial, pasando por la distribución de la principal distribuidora especializada en cómics que tenemos en nuestro país, y terminando pues, con un referente de lujo desde el punto de vista de librerías especializadas, ¿no? Por este orden, tal como os lo he narrado, tenemos a Ricardo Esteban en el centro. Nos falta el papelito, pero es él. Tenemos aquí a Ricardo Esteban, como os decía, es editor, publisher, en realidad, también propietario de la editorial Nuevo 9, una persona muy conocida, con un conocimiento muy amplio, evidentemente, también como editor en otras editoriales que había creado en otros momentos, ¿no? A mi izquierda, justo a mi izquierda, está Alberto González. Él es consejero delegado de SD Distribuciones, como os decía, seguramente la principal distribuidora especializada en cómic, y también presidente del gremio de distribuidores de Cataluña. Y más a la izquierda, Dani Coronado, que es librero y propietario de una cadena especializada muy relevante, Otaku Center. Tiene 7 librerías en España, y me contaba también que había hecho alguna incursión en algún otro país en tiempos pretéritos. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestra participación. Trataremos como objetivo de analizar datos del mercado, un poco la evolución comercial del mundo del cómic, tendencias, y también al final trataremos de dar un poco de respuesta a algunos de los retos que se nos ocurren a nosotros plantear, pero que evidentemente después en el momento de debate y de turno abierto de palabras agradeceremos que haya absolutamente interacción y que nos preguntéis y que nos hagáis incidir sobre puntos que a lo mejor os parece que deberíamos tratar de forma más profunda, ¿no? Como os decía, un poco el esquema que hemos hablado para tratar de dar luz a este concepto de comercialización del mundo del cómic. Vamos a tratar de hablar de 4 bloques. El primer bloque sería sobre cifras del mercado, digamos, cuánto pesa el cómic, cuál es la evolución, número de tiradas, de novedades, etcétera, para contextualizar un poco de qué estamos hablando. En segundo lugar, el segundo bloque sería sobre canales de comercialización, es decir, a través de qué canales fundamentalmente se venden los cómics en España. El tercer bloque sería el de géneros, qué se vende, y hablaremos evidentemente pues, del manga o de cualquier otro de los grandes exponentes. Y por último, como os decía, trataremos un poco de dar luz a cuestiones como retos y oportunidades del mundo del cómic. Bueno, hecha esta pequeña introducción, si os parece, vamos por el primer punto, tal como habíamos comentado. Trataremos un poco de charlar sobre cifras del sector. No es fácil hablar de cifras del sector, o al menos no es fácil hablar de una cifra del sector. Hay varios informes que nos dan una aproximación. Tenemos el informe del Comercio Interior de la Federación de Editores de España, que nos da en su apartado global, pero también hay algunos datos específicos del sector del cómic. Tenemos, lógicamente, abstracción respecto a datos de GfK. Tenemos otros 2 informes, uno el de TVOsfera, que también se publica de forma anual y que da una aproximación a alguna realidad también del mundo del cómic. Y por último, el más reciente, diría que es el libro blanco del cómic que ha elaborado la sectorial del cómic, que además ellos 3 forman parte de la sectorial, ¿no? Entonces, si te parece, Alberto, empiezas tú lanzando un poco de cifras sobre el sector. ¿Cuánto factura el mundo del cómic? Porque hay varias cifras. Sí, sería un poco la complicación. Yo creo que por poner un poco en contexto, el mundo del cómic es poco profesional, digamos, en la emisión de cifras y de datos, lo que hace que bueno, pues nos manejemos un poco en diferentes escalas y cifras. Yo creo que es importante resaltar que al final hay una cifra muy importante de venta del cómic en librería especializada, que no suelen pasar datos de venta y que hace que un poco las cifras normalmente que estamos un poco acostumbrados en el sector, ¿no? Digamos GfK y demás, pues que no sean nunca reales o que no se correspondan con la realidad, ¿no? Si atendemos un poco a los informes que hay, la Federación habla de unos 67 millones APVP de venta del cómic,
Si atendemos al libro blanco, hablamos de unos 130 millones. Si me preguntas a mí, yo creo que es bastante más cercana a la cifra de 130 que a 67. Un poco por lo que explicábamos, ¿no? Por lo que decía antes de que hay una gran parte, es decir, cuánto pesan las librerías especializadas dentro de esa comercialización, que esos datos generalmente no están cuantificados, ¿no? Yo creo que sería más realista hablar de, bueno, pues unos 130 millones de euros, creo que sería un dato bastante fiable. ¿Os cuadran esas cifras a vosotros? Sí. En mi editorial no. ¿Que tu editorial son 10% de...? Sí. Nosotros hemos participado en la elaboración del libro del cómic. Conseguimos datos de ventas de muchísimas editoriales, medianas y pequeñas. Las grandes no han querido dar datos, pero la empresa que hizo la encuesta totalmente anónima pues tuvo que extrapolar datos en función de consultar Hacienda casi. O sea que son cifras bastante cercanas e incluso a lo mejor más, porque cuando vemos algunos informes estatales te separan la parte infantil de la parte de cómic, pero en la parte infantil hay cómic infantil, con lo cual hacer una separación con columnas así y tal es muy difícil, pero si la parte de cómic infantil, que cada vez hay más y más potente, la pasamos al sector de cómic, podría superar perfectamente esa cifra. Sí, yo creo también que después de pandemia ha habido un crecimiento muy grande del sector del libro y sobre todo del sector del cómic. Y se ha visto, además del crecimiento del número de librerías especializadas, también en librería generalista, la cantidad de ellas que han montado una sección bastante importante. Entonces, sí, yo creo que se acerca a los 130 y probablemente esté por encima. De hecho, siempre que salen datos solemos estar en desacuerdo porque creemos que hay alguna parte del sector del cómic que se queda afuera. Y en parte es lo que dice Alberto, mucha librería al final son negocios pequeños y no entran dentro de la cadena, no dan datos, ahí se complica un poco. Mira, otro dato yo creo que interesante, ¿no? En este caso sacado de GFK. GFK nos daba el otro día en el Foro de ITA de Barcelona unos datos del primer semestre, del 25 con respecto al 24, y también de forma concreta, específica, nos daba el crecimiento del primer semestre del 25 sobre el 24 en el mundo del cómic y lo cifraba casi en un 3%, muy parejo al crecimiento que estábamos teniendo en el sector. Por tanto, es verdad que han habido años de muchísimo crecimiento que estaba por encima de la media, creo que después de pandemia, ¿no, Dani? Yo creo que un poco la referencia esta que nos dabas. 2021 y 2022 ha sido... No, es que me corrija Alberto, yo creo, pero... Sí, yo creo que hemos tenido 21 y 22. Yo creo que ha habido un crecimiento muy grande de la parte del cómic, ¿no? Que tenía que ver un poco con ese ocio que todos hemos participado y que tenía que ver con el hecho de estar en casa, fomentaba la lectura. Yo creo que los datos de GFK, ¿no? O sea, puntualizo un poco la reflexión de antes. Bueno, en definitiva, cuando refleja un crecimiento respecto a los datos que yo maneja. Es decir, es cierto que ese crecimiento está, pero yo puntualizaría mucho lo que decíamos, ¿no? Es decir, para nosotros que trabajamos todo el mercado, las librerías pesan un 64%. Quiero decir, un 64% de ese sector, la gran mayoría no aporta esos datos. Librería especializada. De librerías especializadas. O sea, nosotros hacemos una segmentación mucho más básica, que es, tenemos un sector muy potente con un montón de librerías especializadas que se dedican única y exclusivamente al cómic, y el resto nosotros lo catalogamos como generalistas, ¿no? Es decir, y dentro de generalistas no hacemos, o sea, sí que lo hacemos internamente, pero por no machacar aquí a la gente con datos, no haciendo un balance ni una segmentación en cuanto a cadenas, lo que sería Amazon o lo que serían librerías generalistas. Para nosotros dentro del cómic, ese sector pesa solo el 36%, ¿no? Que es, bueno, pues uno del caballo de Troya que tenemos ahí para seguir trabajando y haciéndolo crecer. A mí hay un dato que me interesa aún mucho más, y es que según el estudio del Libro Blanco, del sector del libro en general, el del 7 al 10% de lo que se está vendiendo en España ya es cómic. Ese sí que ha sido para mí bastante ilustrativo, sobre todo para qué nos ha servido.
para que las sectoriales del cómic, que en realidad es lo que sirve es para mediar con las instituciones públicas, decir, si somos del 7 al 10% del sector del libro ahora mismo en España, queremos que nos dediquéis del 7 al 10% del tiempo, de las ayudas y de lo que se haga alrededor del mundo del cómic, que todavía estamos muy lejos del foco que ponen las instituciones en nosotros. De hecho, nosotros creo que nos movemos más alrededor del 10%, o sea, creemos que estamos más cerca del 10% del volumen de venta del sector que del 6-7 que da GMK. No, está claro de que hay un cierto optimismo, además, en la mesa también, y eso es bueno, ¿no? Es optimismo nuestro y que tiemble el resto del sector. Exacto, que exacto. Vaya, allí vamos. Lo que pasa es que es verdad que un poco las cifras, la aproximación de cifras, bueno, pues evidentemente desde el punto de vista o del prisma que se tome, ¿no? Pero también un poco haciendo referencia a los datos que publicamos en la Federación con el libro, bueno, digamos, con el comercio interior, ¿no? Con el estudio de comercio interior, sobre la facturación de 3.200, sacando texto que eso sea esos 100 millones o 130 sea el 10%, pues quizás sí, pero quizás creo que nos falta todavía un poco más, ¿eh? O sea, es posible que estemos más próximos a esos porcentajes que decíamos 6-7, pero lo que sí es verdad es, como tendencia, es que en los últimos años ha crecido más que la media del sector. También es fácil, porque cuando partes de un nivel bajito, pues crecer es muy fácil. Cuando llegas a un nivel ya de crucero grande, es cuando cuesta mucho crecer, echando una lanza a favor de los otros tipos de literatura y de libros. O sea, hay que hacer desde abajo más fácil. Podemos seguir con algún otro dato, aunque, bueno, digamos, hablábamos también de tiradas medias para posicionar el mercado. ¿Os parece razonable una tirada media de 2.000, 2.500 ejemplares o es un poquito menos en la mayoría de los títulos? En este caso, Ricardo, como editor. Hombre, que eso, claro, ¿cómo se puede hacer una media de lo que vende el cómic o de lo que tira el cómic si mezclamos el manga, el superhéroe o el cómic europeo, que son mundos tan diferentes que se deberían de tratar de manera diferente? Cuando de repente un cómic saca 10, 20 o el último de Paco Roca 60.000 de tirada en primera edición, con respecto a otras más europeas que se quedan en 1.000, 1.200, 1.500 y que jugamos a base de reediciones de 1.000 o de 2.000 como mucho, pues no se puede comparar. Es decir, en europeo nosotros, por los datos que tengo yo, en torno a de 1.000 a 1.500 es la media. Sin embargo, si mezclas el manga en aquellos títulos que venden mucho, o estos grandes figurones nuestros españoles que están en el mundo creando tendencia, pues se puede ir a eso, a los 2.000, 3.000. Pero vamos, yo creo que dependerá mucho de cada uno de los tres ámbitos: europeo, americano y manga. Sí, es un dato un poco desvirtuado. Sí, bueno. No creo que tenga mucho, o sea, que difiera mucho de lo que es el resto del mercado, ¿no? Del libro. Es decir, en el cómic es verdad que tenemos distintas procedencias y eso hace que incida de forma diferente, y tenemos distintos formatos que también hace que esas cifras, pero yo creo que sería bastante acertado el número que tú has dicho si cogiéramos, digamos, la totalidad del cómic que se publica, independientemente del formato que se ha publicado, ¿no? Me parece que son una cifra bastante acertada. Es que no hay que olvidar una cosa que siempre nos ceñimos en explicar constantemente, que el cómic no es un género, como puede ser el policíaco, el erótico, el poesía. No, el cómic es un medio a través del cual podemos tratar infantil, juvenil, emocional, aventuras. Con lo cual, por eso, hacer medias en sacar estadísticas de algunas cosas no tiene mucho sentido, por nuestra parte. Oye, me parece muy importante lo que decíais antes y pasamos al segundo bloque, que sería el de canales, ¿no? La importancia de las librerías especializadas. En este caso también hay algunos datos. Creemos que en el informe o en el libro blanco de la sectorial del cómic habla de más de 200 librerías especializadas, que entiendo quiere decir eso, que más del 50%, o sea, puede vender otro tipo de productos, tipo merchandising, por ejemplo, ¿no? Tú mismo nos lo puedes decir, pero que debe tener una característica de que más, no sé de qué porcentaje, pero quiero entender que el 50% vende exclusivamente producto editorial llamado cómic, ¿no? Sería un poco el concepto. Sí, o sea, los datos para tener en cuenta una librería especializada es que su principal negocio sea vender cómic en cualquiera de sus géneros o formatos, y de hecho probablemente sean más, porque hay que tener en cuenta que los datos del libro blanco son más o menos entre el 2021 y 2022. Después de eso ha habido un crecimiento y probablemente Alberto pueda acercar mucho más esos datos, o sea que sí, pero sí, más de 200 hay seguro.
es que al final los canales, un poco por resumir y evidentemente desarrollad vosotros el tema, por favor, decíamos, primer canal de ventas, librería especializada, evidentemente librerías generalistas que tienen una sección de cómic, que es otro de los puntos fundamentales. Hay otro no menor, pensad que son el tema de ferias y salones, pensad que en este mundo del cómic hay más de 120 eventos especializados al año, o sea, digamos, entre salones grandes, como puede ser el del cómic de Barcelona, el del manga, o por ejemplo el de Madrid, o el de Valencia, o el de... También hay muchas ferias en poblaciones y, por tanto, es un canal de venta directo realmente importante y Ricardo seguro que nos podrá explicar. Pero no solo eso, es decir, también hay una venta digital de libro físico que está creciendo muchísimo, no solo a través, evidentemente, de Amazon, sino también de librerías online de los propios libreros especializados, ¿no? En este caso, pues puede ser Tomás y Grapas o Akira, Norma, Mil Comics, hay muchísimos también libreros que, y eso también nos lo puede contar Dani, que están abriendo su propia tienda, ¿no? Bueno, si te parece, Ricardo, nos cuentas un poco esa experiencia desde el punto de vista editor, de cuáles serían los canales, y en pesos, y relevancia. Bueno, como editor tradicional, vamos a llamarlo así, yo siempre abogo por la cadena del libro. De hecho, antes, cuando has dicho que estamos aquí representados todos los de la cadena del libro, faltan justo las dos piezas más importantes, que es el autor y el lector. Para mí son parte de la cadena fundamental, pero hasta el lector también, ¿no? Nosotros abogamos siempre por lo que es la cadena del libro, es decir, pues el autor, el editor, distribuidor, librería, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, tenemos la inmensa suerte de que el cómic tiene una cadena de librerías especializadas solo en lo que hacemos nosotros muy fuerte, que siempre tienen algún libro de éxito, o tiene alguna cosa que se venda de repente, un poco de merchandising, pero ya quisiera el sector de la poesía, por ejemplo, el tener una cadena de 200 y pico librerías por toda España repartidas solo dedicadas a la poesía, o el teatro, o el cine, la poesía en el teatro. Una cadena de la librería 8 y medio por toda España, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues eso es una suerte que nosotros sí que tenemos. Y tenemos la suerte de que en los últimos años el empeño fundamental nuestro es introducirnos en el mundo de la librería generalista. De ahí viene un poco el concepto, bajo mi punto de vista, de la novela gráfica. Hacer libros y novelas gráficas como están acostumbrados físicamente las librerías. Cuando le mandas un Mortadelo o le mandas un Asterix así de grande, lo ponen en la mesa en la librería generalista. Si a los 15 días no se ha vendido, te lo devuelven. Porque de ahí no pasa a la estantería, no les cabe. Es que si os fijáis, todas las estanterías son iguales. O te lo ponen arriba del todo, ¿no? Con lo cual, el concepto de novela gráfica más pequeñito, más tocho libro, no esperar año tras año al siguiente Asterix, sino dárselo el integral, ha modificado no solo los hábitos de lectura, que el lector pedía otras cosas, sino el formato también. Y a través de ese concepto puro de novela gráfica, que no deja de ser un cómic gordo, con otros temas y otro formato, pues estamos consiguiendo que también la librería generalista entre ahí. Eso por un parte. Pero cierto es que los editores necesitamos vender libros y tenemos que agarrarnos a lo que haya. Y aparte de la cadena de librerías especializada y la generalista, pues vamos a ferias. Y efectivamente, ferias de cómic, que debe haber 200.000, si sumamos toda la gente que va a las ferias de Madrid, de cómic, pues a lo mejor somos una potencia brutal moviendo a gente joven, a gente adulta por toda España. En Barcelona 100 y pico mil, ahora en Málaga no sé cuántos mil, en Madrid la de Matadero incontable porque no se podía contar porque no te daba el dedo para contar en la plaza toda la gente que había, pero si lo cuentas todos los chiringuitos que hay por toda España, te sale a lo mejor 1,5 millones de personas alrededor del mundo del cómic visitando ferias. Y los editores, en mi caso, si no fuéramos a las ferias, te digo yo que no terminaríamos de redondear la facturación para pagar a tanta imprenta y autores. Esa sí que es la verdad. ¿Qué porcentaje estimas que sería el de ferias y salones? Yo todavía en una reunión que tuvimos, hablábamos del 13, 14, y me dio por sumar todo y estimar los que me quedan. Me queda un Granada, un Zaragoza, tal. Pues en mi caso sí que puede ser un 20% fácilmente. Un 20%, ¿eh? Sí, no creo que el resto sea tanto. Bueno, yo creo que tiene que ver bastante con la tipología editorial, claro, que sea seguramente para Ricardo. Sí. Eso será un punto importante y seguramente para editoriales más grandes no lo va a ser así. Pero es cierto, un poco enlazando lo que él decía, es decir, la cantidad de títulos que se publican de cómic es, creo que en el 2023 Televosfera daba 4.900 títulos diferentes, en el 2024 bajó algo, creo que un 6%, y para esos autores, o sea, para esos editores, creo que es muy importante ese tejido de ferias, salones y convenciones que se hacen,
porque dan salida. Es decir, yo discrepo un poco. Yo creo que ese informe de número de librerías especializadas que hay, creo que hay más en España, yo creo que hay más. Yo diría que esas 200 serían el pilar básico, donde realmente es verdad, donde se comercializan ese 80%, 85% de lo que se comercialice en librería especializada, pero luego hay, me atrevería a decir, alrededor de las casi 400, contando esas 200 obviamente, donde quizás su actividad principal también sea el cómic, están en localidades más pequeñas y que se apoyan en otro tipo. Es decir, hoy en día las librerías que solo se centren en la venta de libros, porque el cómic no deja de ser un libro, bueno, pues yo creo que pasa como en el sector general también. Es decir, se abren a nuevos canales de venta y a nuevos artículos de venta, y en la librería pasa un poco igual, ¿no? Pero sí, yo creo que básicamente en esos canales de distribución que estaríamos diciendo, si hablamos por nuestra propia experiencia en cuanto a distribución, sería un poco el que os he dicho antes, es decir, la librería especializada está a años luz de un canal generalista que, como dice él, que a nosotros nos interesa mucho, pero que yo creo que les cuesta también un poco entender, ¿no? La frase que decía, no es un género, sino que es un medio en sí mismo, y al final es un espacio limitado el que se le desarrolla para meter 5.000 novedades anuales, que yo creo que lo hace muy difícil. Ahí, en eso, la librería generalista, yo tengo el caso del Corte Inglés, no sé si hay alguien aquí del Corte Inglés o no, pero que cuando ven un cómic lo ponen en cómic. Y yo me veo cómic de muy adultos, al lado el libro infantil, al lado el código BIC de los libros que ponemos está para algo. Sí, Y de hecho, si es un cómic infantil, mételo en infantil, no en la sección que pone cómic, porque es que no tiene nada que ver uno con otro. de hecho, uno de los problemas que nos hemos encontrado desde la sectorial, que fue de las primeras cosas con las que tuvimos que luchar, era que había una gran parte del público, sobre todo del público al que queríamos llegar, que entendía que los cómics era algo infantil. O sea, no eran, lo trataban como lo que lees antes de leer libros. Entonces, bueno, evidentemente no estamos de acuerdo porque está más que demostrado que hay cómic de todos los géneros y absolutamente todas Sí, de las hecho, edades, y que el lector de cómic, cuando empieza a leer cómic desde pequeñito, normalmente va a seguir leyendo cómic el a mí me resto de su ocurrió vida, además de leer otro tipo de Nos cosas. ocurrió mucho en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Ahora ya menos, pero alguna vez todavía cae alguno, que le pregunta, ay, ¿lees cómics? No, ya he dejado de leer cómics. Esa expresión a mí me mata. Digo, ¿has dejado de respirar? ¿De comer? Y yo tengo un vendedor excepcional que si dice, no, yo no leo cómics, al final se lleva 2 bolsas y vuelve al año siguiente, porque ahora mismo las editoriales estamos haciendo una labor ingente de atraer inmediatamente lo mejorcito de Europa, los mejorcitos autores españoles, trabajando codo con ellos, y hay una calidad tan bestia que hay un cómic para cada uno de los lectores que pasan por la puerta, y el que pilla queda enganchado. Y con respecto a esto, que creo que no lo hemos hablado, en España tenemos un dato, o sea, un valor muy importante, y es que en los mercados americanos y europeos la mayoría de los autores que están triunfando son españoles. Entonces, es una pena porque producen directamente para los mercados extranjeros, pero la calidad está aquí. Entonces, y eso hace que se nutre y que haya muchísima más gente que va empezando. Entonces, también hace que la calidad de nuestros Se cómics llegó a hablar que el sea muy alta. 40% de los que dibujan Marvel y DC son españoles, italianos y algún latino. O sea, que ya es mucho. Y luego hablabais del tema digital, ¿no? Sí, el tema digital. En el tema digital yo creo que todavía sigue siendo residual. Yo creo que todas las editoriales tenemos en la página web un botón para comprar, por si cae alguien, pero los que están vendiendo mucho digital son los que han apostado de cero a lo bestia, que puede ser tomos y grapas, como decíamos, puede ser Akira, Norma. Milcomics. Milcomics fue en su momento, pero ahora está reestructurándose para ver cómo lo queda, ¿no? Pero vamos, entre esas 4 se llevan todo el pastel. Bueno, yo creo que Yo que vendo online al mes, 5 libros como mucho, y lo tengo pues por tenerlo, nada más, siendo fiel como soy a lo de la cadena del libro, que os digo siempre. Sí, luego hay muchas librerías que somos pequeñas, bueno, que son pequeñas, y somos pequeñas, que es verdad que lo tenemos como algo residual. O sea, simplemente es un servicio y muchas veces lo utilizamos más como un servicio de catálogo para que nuestros clientes habituales sepan lo que sale y puedan o reservarlo o
o acercarse a la librería por el título que más la venta final. Bueno, por digital me refiero venta física del libro de manera digital, no el cómic digital, que eso es otra cosa que también tuvo un momento de esplendor en el cual se vendían más cantidad de reproductores que contenidos. Sí. Yo, si me permites, yo creo que la cifra sería bastante cercana, yo creo que es bastante cercana al 18%, que está por debajo de la media de lo que sería el sector, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho, yo creo que ellos han incidido, o Ricardo ha hecho el comentario, con el tipo de público que consume esta lectura, ¿no? Al final, es un tipo de público que Dani lo podría explicar mejor, que tiene un hábito grande de acudir a la librería, de charlar, de que le prescriban, de hablar de este autor, de esta obra. Y muchos son coleccionistas también. Entonces Claro. quieren el producto es un producto que cuidan, lo atesoran. Entonces sí que es verdad que al final la venta online, el proceso, el empaquetado muchas veces puede hacer que el libro sufra. Entonces por lo general, el precio del cómic es elevado, es más elevado te diría que es más elevado que un libro, entonces que un libro generalista. Entonces la gente lo cuida mucho. Entonces muchas veces le gusta llevárselo viéndolo. Sí, porque el público es muy diferente. A uno de manga normal, que le gustan los libros, ¿vale? Pero a lo mejor le das en una tarjetita ese de todo bola de dragón y está encantado. No atesora el libro pero como tal. Al un cómic consumidor- europeo... Quizá un consumidor de manga sea mucho más de esa venta online que el que quiere un libro Sí, europeo, porque además, ¿vale? porque además el tamaño es como el de una tableta. Me la estáis centrando para rematar de cabeza, ¿eh? Perfecto, porque ahora nos toca hablar de géneros y por tanto yo creo que, exacto, estamos ya con la introducción. Entonces, lo que nos tocaría hablar, si os parece, un poco desde el punto de vista de la oferta, ¿no? De la exposición en librerías, por ejemplo, y sería bueno, Dani, que nos dieras tu visión, y también que hablaras de alguna forma sobre ese gran crecimiento que decíamos, sobre el llamado boom del manga. Durante cierto año, este público que nos entra a un precio distinto, digamos, y de forma masiva, también arrastrado, evidentemente, por tema anime, no solo por manga como producto editorial, también por producto audiovisual. Pero, bueno, saber un poco desagregar un poco esas cifras que veíamos, pero ya no desde el punto de vista de canales de comercialización, sino desde el punto de vista de géneros, sería interesante que nos dieras alguna visión, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que dije al principio, que los datos generales de lo que es el sector son un poco trampa. O sea, son engañosos desde el punto de vista de que creo que la industria, el gran peso de la industria la llevan dos familias, por decirlo de alguna forma, que es el manga, todo lo que tiene que ver, bueno, más asiático, porque también ahora está entrando muy fuerte Corea y China. O sea, todo lo que... Taiwán. Taiwán, Hemos publicado el primer libro de Taiwán. Y por otro lado, el cómic americano de superhéroes. O sea, el cómic americano de superhéroes tuvo mucho peso en los 90, 2000 y bueno. Marvel también arrastrado por el fenómeno audiovisual, Sí, de nuevo, ¿no? sí, pero realmente apostaría, y eso probablemente me lo pueda confirmar Alberto, que el que lleva creciendo desde los 2000 es el manga. O sea, el manga tiene características, un poco también por lo que decías tú, es un producto creado para entretener y para vender desde los más pequeños. Entonces, cuando un producto de manga funciona, crean todo alrededor, o sea, crean serie de animación, crean películas, crean merchandising. Entonces, al final, si a alguien le gusta una serie por el motivo que sea, no se queda ahí sin más en la serie. Es algo que no han conseguido hacer, bueno, europeo prácticamente no ha llegado, y el americano que lo tenía, por cómo es el producto, al final son personajes que se van reciclando todo el tiempo. Lo que han hecho ha sido que se haga una brecha. O sea, el cliente o el lector de cómic americano va cumpliendo años con las franquicias y hay renovación, pero es una renovación bastante pequeña, incluso con series o productos audiovisuales, otros productos que hacen. Sí que es verdad que hace que se venda más merchandising que no cómics. O sea, de hecho, no sé cómo funcionarán, o sea, no sé los datos, pero probablemente un gran
porcentaje de las ventas del cómic americano son reediciones de material clásico que se venden. O sea, las novedades se siguen vendiendo y es verdad que en nuestro país encima se venden mucho porque tenemos muchos autores haciendo esas cabeceras, pero eso, los datos del manga son el 43% y sigue en crecimiento, cada vez salen más editoriales especializadas. Otro dato es que prácticamente no existían, hasta hace unos pocos años, no existían librerías especializadas solo en manga. O sea, de hecho, probablemente nosotros fuéramos de las primeras, había alguna más chiquitita, y ahora ya en los últimos años sí que se ha visto que haya más librerías que se van especializando en manga. Y al revés, había muchas librerías especializadas en cómic americano europeo que eso, salieron a partir de los 90, más o menos, y muchas de ellas han ido desapareciendo muchas veces cuando el librero se ha jubilado, esa librería prácticamente ha desaparecido. Entonces, bueno, creo que la industria se dividiría eso en manga, casi la mitad de la producción, americano más o menos un 25%, y luego abajo tenemos europeo e infantil, que más o menos están alrededor del 10%, pero sí que es verdad que injuvenil infantil está creciendo muchísimo. O sea, hay títulos, hay fenómenos que están funcionando muy bien, por ejemplo, Policán o todo lo que hizo Rina Tegelmeyer, o cosas, o producción propia, como por ejemplo todo lo que hace la editorial Van con Artur Laperla y tal, que funciona muy bien entre el público joven y además hace que ese público joven entre directamente ya a leer cómics desde muy, muy, muy pequeñitos. ¿Quieres una teoría conspirativa mía? El tema del manga. Yo creo que es una manera que han descubierto los países asiáticos para asiatizar el mundo. Japón empezó con el manga, pasó al anime, música. Los coreanos han visto que les ha funcionado de puta madre a los japoneses. De hecho, en Japón hay un ministro del manga que han conseguido que los principales salones del mundo sean, en cuanto a público de gente, los de manga. No tiene nada que ver un manga weekend o como se llame o el manga de París o no sé qué. O tiene mucha, en Barcelona es casi el doble Salón del manga de del manga que Barcelona. el de cómic normal. Y Corea de repente ha dicho, oye, que nos quitan la tostada. Empezaron con el K-pop. Ahora vas a Netflix y son todas series coreanas. Bueno, hay un fenómeno bastante grande que es el webtoon, que webtoon, lo teníamos por ahí apuntado, pero no hemos hablado de ello. Webtoon, y ahora empieza a verse manga coreana muchísimo. China va más lento con el manga y estas cosas, pero han visto cómo se puede introducir una cultura de un país en el resto del mundo. Esto que dice Ricardo a través del ocio. Se llama geopolítica. ¿Se llama qué? Geopolítica. No, que es que hay que meter la geopolítica dentro de todo lo que hacemos en la vida. Por ahí va. Hay una parte importante que yo creo que tenemos que poner en contexto, es que hablamos de un montón de novedades, pero no perdamos de vista de que el cómic, como muy bien ha dicho Dani, el gran porcentaje está serializado, es decir, es el mismo título, digamos un nuevo capítulo. Eso hace que el lector sea diferente. Y yo, un poco por apuntar lo que decíamos, yo creo que, o sea, tradicionalmente, yo os aconsejo, por ejemplo, el informe que hace TV Esfera cada año, porque no da ningún dato económico de venta, es verdad, porque no lo facilitan las editoriales, pero sí que es absolutamente exhaustivo al 100% en lo que se publica, en lo que no se publica, la procedencia, hasta el número de páginas, el número de páginas que se tamaños, publican, cuántos son de autores españoles, cuántos son de... Y yo creo que eso un poco da esa visión, ¿no? Nosotros que, digamos, en el ámbito de la distribución controlamos un poco todos los géneros o tenemos todos los géneros, yo creo que el superhéroe está aguantando bastante bien. Si tomamos un dato, ¿no?, que siempre que lo da el informe de hábitos de lectura, que lo da TV Esfera, el lector de cómic habitualmente era un lector entre 25 y 50 años, mayoritariamente hombre. El manga ha conseguido que se acerque mucho más el lector joven y la mujer, mucho más. O sea, está demostrado que y no simplemente con temáticas que sean, digamos, tradicionalmente para ellas, sino que lo consumen mucho más ellas. De hecho, mira, con respecto a ese dato, nosotros tenemos ahora mismo, creo que son 45.000 socios en nuestra base de datos y creo que ahora mismo eran un 54% hombres,
46 mujeres. O sea que es bastante par, que no tiene nada que ver si te vas a nuestras librerías de cómic americano europeo, que es lo que dice el Pero experto. está a la par con las autoras. Están creciendo mucho Igual. más Sí, el sí, número de también. autoras Sí, sí. que de autores, seguramente. Oye, solo por cerrar un poco el capítulo este del manga. El dato es muy importante, ese 43% que nos dabas. ¿Y la tendencia cuál sería? Después de este boom, ahora se ha frenado un poco, está todavía por encima creciendo respecto a la media. A ver, ¿Cuál sería el análisis? yo creo que sigue creciendo porque, de hecho, también referirnos ya a manga quizás es un error, por lo que hablábamos antes. Ya están entrando coreanos y chinos, que entonces, y taiwaneses, y un poco como dice Ricardo, además con mucho despliegue y con bastante inversión por parte de los gobiernos. De hecho, prácticamente en todas las ferias hay están bastante grandes y bastante llamativos de estos países. De hecho, Corea este año es país invitado. Pero Corea viene aquí ahora, por ejemplo, y hacen un evento específico para ellos. También, sí, es verdad. Y entonces yo ya hablaría ya de cómic asiático, más que de manga en sí, que es el que viene de Japón. Ha sido el que ha abierto un poco el mercado, pero tardará muy poco en ir creciendo el resto. Pongamos en contexto, ¿no?, lo que es cuantificar ese parón. Bueno, si venimos de antes, ¿no?, de las cifras que decíamos, o sea, hay editoriales, o en el fenómeno manga, es decir, el año 21 y el año 22 fue espectacular. Es decir, fue espectacular ya el 20, que digamos que estábamos en una situación de confinamiento todo el mundo y que fue muy bueno en general para el mundo del libro, y para el cómic fue exactamente igual. Es decir, no fue o sea, los datos no reflejaban que había habido una pandemia. 21 y 22, yo te podría decir que hay editoriales que nosotros teníamos que el crecimiento era del 100%, no de un 10, no de un 15, de un 20, del 100%. Entonces, es obvio que ese crecimiento se va a regular. Y se tiene que regular, es imposible. Es decir, han entrado nuevos actores. Sí, pero ya está muy por encima de... ¿no? O sea, pero han entrado nuevas... Al final, una editorial literaria no le interesaba ese medio, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con todo eso. Digamos, el apoyo que hemos tenido de las plataformas de distribución, Netflix, HBO, hizo que el anime se pusiera en boga de todos y que eso arrastrase la lectura. Creo que tiene que ver con la modalidad de las personas también, es decir, en el momento que nos han dado un poco de libertad y podemos movernos, es normal que ese mercado se regule, porque al final la gente tiene otras vías de ocio y de escape y hace. Pero ese mercado, como nosotros decimos, nosotros no somos quien para cuantificarlo, quizá le correspondería más el no hace manga, ¿no? No sabemos si es más rentable, pero sí que ha crecido y es obvio que no va a crecer al ritmo que creció esos 2 años. Pero hoy se publica prácticamente, Dani te lo puedo decir, o sea, Sí, de hecho, en nuestros 28 años de historia, conseguir antes títulos japoneses era como muy... tenía cierta dificultad, ¿no? Que yo creo que es algo que se ha trasladado, creo que lo comentaremos después, igual en el mercado sudamericano, ¿no? Hoy se publica, te diría que a la par que se publica en Japón cualquier serie. Sí, o sea, las series importantes salen prácticamente a la vez. De hecho, lo que decía, los datos, el año pasado se estaban publicando 3.900 mangas, 3.290 cómic americanos y 2.700 europeos. O sea, que ya está muy por encima. Hay un dato también que nosotros hemos notado mucho en las tiendas, y es que por primera vez lo que hay en las casas hay 2 generaciones de lectores de manga, Sí. que es gente de mi edad que tiene criaturas a su cargo y ellos ya fueron lectores de manga y muchos han retomado, cuando los peques han ido creciendo, han retomado y han vuelto a leer, que es una cosa que no se había dado. Se había dado con el cómic americano, pero no se había dado con el manga de una forma bastante global. Entonces creo que eso también ha hecho, por un lado, que se asentara lo que es el manga, el cómic asiático en nuestro país y que se sumara al crecimiento.
Oye, muy bien, creo que estamos bastante bien de tiempo. Me da la sensación de que de forma inesperada, 10 minutos, me dicen, 10 minutos como mucho, vale. Muy disciplinados, ¿eh? O sea, muy Sí. bien, ¿eh? La verdad es que fantástico. Vamos al cuarto bloque y último, ¿no? Si os parece, yo creo que también sería este que podríamos compartir entre todos, tal como está siendo además la dinámica del resto de la mesa. Retos, oportunidades, decíamos. Hay uno que habéis hablado, además, en 2 ocasiones, que tiene que ver con derechos. Y más desde el punto de vista, seguro, Ricardo, editorial, ¿no? Es decir, hay un gran reto de alguna forma, consolidar que esa fuga de talento, de cerebros, no pasen por empresas editoriales en Francia, sino que se genere este microclima, evidentemente, ya de generación, de creación y de publicación y de distribución, etcétera, pero sobre todo de edición en España. Sería interesante porque también hay otra vía muy natural y muy lógica y que además viene consolidándose desde hace muchísimos años, que es toda la parte de cesión de derechos subsidiarios, audiovisuales, gaming, merchandising, etcétera, que eso nos permitiría también de alguna forma pues consolidar más todavía este negocio editorial. Con Hablando de autores, eso de salida de autores patrios fuera, tal, ahí tengo el corazón partido. Es decir, por un lado, entiendo que el autor español es de puta madre. O sea, es de lo mejorcito que hay en toda Europa. Está así reconocido. Hay grandes series francesas y alemanas que son españoles. Con lo cual, si es un autor de puta madre, pues hay que pagarle de puta madre. Y eso no es España. Por las tiradas y por las ventas no es España. Por eso digo, hay que ir donde se le pague de puta madre. O sea, para mí es un hilo continuo. Y se me ha criticado mucho por decir esto. No, es que lo primero hay que publicarlo en España y luego fuera, que sería lo ideal. Sería lo ideal, por eso digo que estoy corazón partido, porque por ahí sería lo suyo. Oye, pues pagarle bien al autor para que pueda comer bien, sus gastos, sus no sé qué, crecer profesionalmente y luego vender nosotros esos derechos fuera. Pero venderlos fuera significaría sobre todo venderlos a Francia, porque es donde está el público gordo. Competir contra Francia hoy es bastante Y los gabachos, complicado. dicho sin ánimo de peyorativo, entre los franceses son, no, lo que quieren es vender en su área de influencia y luego vender fuera. O sea, que quiere colocarle a autores franceses, que lo estamos consiguiendo y cada vez con más frecuencia, porque somos muy buenos, y por otro lado estamos luchando mucho para que institucionalmente eso pueda ser factible. Hace 3 años María José Galvez nos dijo que, ¿cómo que ayudas a la creación solo para el cómic? Ni loco. Eso es imposible. Bueno, pues ahora hay 1 millón de euros para 40 autores para desarrollar un producto. De hecho, creo que la batalla más importante que tenemos es la de la creación de lectores. O sea, al final el resto de cosas no se pueden sostener porque no hay una gran creación de lectores. Si hubiera una gran base de lectores, como pasa en Francia, que la gente está acostumbrada a leer cómics desde pequeños. Sí, es un dato, Dani, perdona. O sea, tú en Francia sacan una lista de los 20 libros más vendidos y hay 12 cómics entre los 12 son cómics. Sí. Pero el 1, el 2 y el 3 es un cómic. Os pongo un caso extremo que me ha ocurrido a mí ahora, pero extremo. Tengo los derechos de un autor francés, Mathieu Bablet, el Silent Jenny, que ellos sacan el 15 de octubre, yo lo saco el 3 de noviembre, siempre posterior a ellos para que no haya problemas. Es decir, que siempre publicamos casi a la vez. ¿Cuánto vas a hacer tú en España? Bueno, de primera tirada vamos a hacer 3.000, un libro así grande, hermosote, y ahí en Francia 130.000 de primera tirada. O sea, ¿qué anticipo le podría dar yo a ese autor si digo, te lo publico yo? Es imposible. Con lo cual necesitamos una gran ayuda institucional para conseguir más lectores y para que los autores buenos que tengamos aquí, no en todo, pero en su mayoría, intenten trabajar a gusto, con tiempo, 1 año o año y pico, mientras mezclan con otras cosas, portadas, cursos, tiras cómicas, no sé qué, carteles, dedicarse a un cómic. La primera edición de estas ayudas se dilucidarán en lo que queda de octubre, noviembre como mucho, y 40 personas estarán trabajando en su propio cómic. Cuando salga el año que viene, que parece que está asegurado, según nos han dicho, que también habrá una segunda edición, habrá un momento, porque tienen 18 meses para hacer esta obra, habrá un momento en que tendremos 80 proyectos nacionales haciéndose con ayuda institucional, que de la mano de un editor podremos salir a venderlo fuera. O sea, que estamos poco a poco dando esos... Porque ellos decían, no, si ya están las ayudas literarias y a la creación, y queríamos una nosotros. De hecho, parte del sector industrial del libro dice, ¿por qué estos tienen aquí de repente 1 millón de euros y nosotros no? Bueno, pues porque la sectorial del cómic se trabaja.
se achucha, se insiste, y somos muy petardos para este tema, con lo cual, bueno, pues yo creo que el mundo del cómic ha pegado un salto cualitativo como nunca en estos últimos 3-4 años, como nunca se había dado en los últimos 40. Sí, yo creo que tenemos diversos retos, ¿no? Uno, en definitiva, tiene toda la razón, que es cuidar la base. Yo creo que en la sectorial también luchamos mucho por, digamos, implementar el cómic dentro de la educación, es decir, que es algo que nosotros damos mucho a la murga y que creo que es muy conveniente y que, o sea, siempre decimos lo mismo, o sea, nos sorprende que no haya lecturas recomendadas de ningún cómic. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con la comunidad educadora y cuando en estos años post-pandemia hablabas con multitud de profesores que te decían, bueno, hemos vuelto a ver libros en los patios de los colegios, ¿no? Y eran mangas que la gente leía. Y, por supuesto, yo creo que tenemos también un reto, pues, de ensanchar ese número de lectores a través de la comercialización, que sé, y, o sea, por experiencia propia, que tiene su dificultad, porque por el tipo de lector que tenemos, ¿no? Y al final, quizá en ese mercado más generalista, como apuntaba él, bueno, pues está muy enquilosado en ciertas obras, ¿no? O sea, yo puedo catalogar las editoriales si son más generalistas o menos generalistas, hablando estrictamente de cómic, y te dabas cuenta que durante estos años, ¿no? Que los datos de GFK, por ejemplo, son muy importantes para ese sector. O sea, el manga se instaura de una forma muy rápida en la librería generalista y sale de una forma muy rápida también de la librería generalista porque los datos no avalan eso. Cuando el manga se sigue vendiendo en otros canales, ¿no? Pero ahí tenemos una pega, porque siempre que hablamos con los ministerios, es el de cultura. Y estamos, por favor, preséntanos a tu homólogo en educación para ese tipo de actividades, es decir, para introducirlo. Hablando de que el cómic es un medio, y un medio educativo también está incluido en el cómic. Ese medio educativo es el que queremos empezar a aprovechar. Bueno, al final es un esfuerzo aunado, no, la sectorial realmente es otro agente más. Es decir, yo creo que también desde los gremios editores lo estamos haciendo, desde la Federación de Gremios Editores de España estamos también procurando fomentar eso, desde evidentemente también CEGAL, sin ningún tipo de duda, para las librerías especializadas. Yo creo que cuanto más empuje desde FICOMIC, ¿no? Se me ocurre también desde FICOMIC, evidentemente, ¿no? Celebrando el Salón del Cómic, Salón del Manga en Barcelona, desde cualquier otro tipo de actividad gremial, institucional, etcétera, bueno, pues todo lo que pueda ser para fomentar este mercado, pues bienvenido será, ¿no? Oye, yo creo que con esto, sí, yo de alguna forma sí que quería guardar así, pues bueno, si me deja José Manuel, pues los últimos 5 o 10 minutos y tenemos tiempo, 5 minutos, como para abrir el debate y que nos pregunte o les preguntéis cosas, claro. No, tú no te toca hoy. ¿Hay micro o...? sí, se escucha. ¿Se te escucha? Sí que es verdad. Era lo que venía ahora. Tenemos un... sector infantil, bien que decías, sector manga adulto, cómic adulto, claro, no me puedo meter un cómic o un manga en la parte de juvenil o infantil y no me lo coge un niño y una madre me regaña y dice, ¿cómo me das esto? No sé, bueno, no tenemos el conocimiento como bibliotecarios, pero hay muchísima demanda. No sé si en ese sector vosotros deberíais invertir. De hecho, tenemos un grupo de trabajo. Sí, hay un grupo de trabajo de la sectorial. De hecho, es una de las grandes apuestas para el siguiente año. Lo que pasa es que tenemos un problema, es que no estamos consiguiendo ahora mismo ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de ayuda. Entonces... Sí, ya te digo que llevamos 1 año y medio prácticamente moviéndolo, intentando luchar por ello, pero todavía no hemos conseguido... O sea, hay proyectos desde crear una comiteca básica
para que todas las bibliotecas puedan tenerlo, dar cursos. Por ejemplo, nosotros, yo en el manga, dar cursos y explicar qué tipo de géneros hay, qué tipo de lecturas, incluso hacer una guía de recomendados por edad. Pero sí, o sea, también de hecho, cuando hablamos un poco educación, realmente creo que lo hemos expresado mal, pero es educación y bibliotecas, porque sí que realmente sí las tenemos bastante presentes. De hecho, tenemos... Estamos todo el día con Emilio del Río, estamos ahí en contacto constante para intentar, como punta de lanza, sobre todo eso, una lista de los 100 libros que no deben faltar de cómic en ninguna biblioteca, al menos la compra de toda obra de autor español, al menos, que esté siempre en la biblioteca. Es decir, es un trabajo. Yo, por mi parte, lo único que puedo hacer de momento, hasta que eso se llegue, dono libros a bibliotecas de estos que vienen tocaditos, no sé qué, estoy todo el día mandando cajas por todos lados. Sí. No, es fundamental. Muchas es gracias. fundamental. Sí, gracias. Adelante. Sí, bueno, habría muchas, pero me centro en una, ¿no? Veo mucho optimismo en la mesa. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el futuro del canal de distribución. ¿Me explico? ¿Canal? Los canales de distribución o las tiendas, básicamente. Porque muchos empezamos a ver con los kioscos desaparecieron como punto de venta para todo, pero especialmente el cómic, florecieron las librerías especializadas. Muchos de esos libreros se van a jubilar en breve, los próximos años, pero llevan 30 años o 30 y tantos como libreros. Es complicado montar una librería especializada porque es muy caro para una persona joven que empieza. ¿Cómo veis el futuro del mercado? Es decir, ¿iremos a un futuro de franquicias, no solamente uno mixto, como decía, o tiendas mixtas, como mencionaba Alberto antes? ¿Cuál veis que puede ser el futuro del canal de distribución de los? Eso te contestará aquí Alberto, pero yo solo te lo puedo decir. Somos optimistas porque yo si creo no hay que optimismo por medio, no vamos a ningún lado. O sea, venir con pesimismo es retroceder. Y ya la respuesta la tiene aquí nuestro amigo Alberto. Bueno, yo creo que eso es real, pero nosotros sí que vemos que hay una regeneración, es decir, hay librerías que cierran. Te diría, en los últimos años las importantes sí que han conseguido hacer, no sé si de la forma más ortodoxa o no, pero han conseguido hacer una transición a un traspaso, o llamémoslo como queramos, y aparecen nuevas librerías. Es verdad que el perfil del librero, que sería un poco por donde tendríamos que empezar, ¿no? Hemos hablado también del perfil del lector, siempre ha sido tradicionalmente un aficionado que recuerdo cuando empezamos nosotros la distribuidora, pues los faxes se enviaban a un banco, a una farmacia, a un estanco, o sea, era gente que era de su afición e intentaba hacer una profesión. Con el tiempo nosotros hemos visto esa transición a que se conviertan en profesionales del sector y yo creo que siguen apareciendo, ¿no? Es decir, lo que nosotros nos quejamos que es algo negativo, yo creo que es algo positivo, es decir, el medio del cómic necesita de un conocimiento y yo creo que el lector lo demanda. Y al final esa librería especializada yo creo que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, yo soy optimista en el sentido de que lo vemos año a año. Librerías que cierran es algo que está pasando en el sector de librerías generalistas, es decir, conseguir esa transición, ¿no? Y conseguir esa que no hay una generación posterior, no hay un relevo generacional, y creo que se trabaja con ellos. CEGAL tiene un plan un programa que está trabajando en ello, y yo creo que en eso no somos ajenos el sector del cómic. La única particularidad que tiene es, en definitiva, que esas librerías solo trabajan en el cómic. Pero yo creo que año a año, cada año, se abren nuevas librerías. Yo creo que no va a cambiar tanto. Posiciones está una que es la de concentración, Norma, que tiene en Barcelona 1.000 metros cuadrados. Sí. Akira, que tiene 1.000 y algo. La que va a abrir Tomos y Grapas ahí al lado del Metro del Carmen, 700 metros cuadrados. Y por otro lado está otra posición diferente, que la que, por ejemplo, puede defender Dani, que es que va a abrir la 7ª librería en Madrid. Es decir, que o te especializas de manga europeo, no sé qué, segunda mano tal, o vas a una gran concentración. Es decir, que sí que hay movimientos al respecto. El problema puede ser en ciudades pequeñas, que no van a abrir una grande, y la pequeña se jubila. Es lo que puede ocurrir, que habría que estudiar el tema. Por ejemplo, en Francia, creo que era, no sé si hay una partida en el presupuesto francés, de 50 millones de euros para que ninguna librería, sea de pueblo, sea donde sea, cierre. En cuanto a que una tiene problemas, ¡plas! No dejan que se cierre. Inyectan a fondo perdido. Ya está. ¿Eso podría ocurrir en España?
Ahí está la respuesta. Ahí queda la duda. ¿Hay alguna pregunta más? No, ¿No? Sí. eso es que nos van a ¡Ay, echar. no Eso es quiero! y que nos van a echar. El secretario. Decía que el 74% de las ventas de cómics en España en la gráfica eran fondo de catálogo y el resto, el 6% aproximadamente, novedades. ¿Estáis de acuerdo con esa estadística? No. No. No, pero yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos trasladado en la parte de datos que ya decía, ¿no? Es decir, hay bastante opacidad en el tema de los datos y o sea, yo qué sé, nosotros leemos informes de GFK que te dice, uy, es que este título ha vendido 360 copias. 360 copias se las llevaba él. ¿Sabes? O sea, hay una disparidad en los datos que hace que sea muy complicado. Es decir, y que yo creo que ha sido un poco, bueno, pues, no te diré buscado, pero sí que es un sector bastante endémico en el sentido de que, bueno, no damos datos porque en definitiva están compitiendo contra un sector mucho más grande, ¿no? Cuanto menos datos se sepan, ¿no?, que se va bien, pues mejor. Los portales de transparencia en este país no funcionan, ya lo sabes. Nada. A ti. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aguantado hasta ahorita. Y de verdad que un placer y gracias a los tres ponentes. Muy bien.